Seguimos adelante en Telebuen Día. Es siempre muy grato recibir al doctor Ignacio de Posadas. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Nació en Montevideo en enero de 1940, casado... 44, le erraron por 4. 44, mire, se quería quitar edad. Bueno, lo cierto es que estoy leyendo aquí una solapa del libro, escritos desde la pluma, del que vamos a hablar por lo menos un puñadito de minutos, a cuenta de que ustedes lean luego esta publicación. Estudió en el British, en el seminario, en la UDELAR, antes de ingresar en la Compañía de Jesús, donde estuvo 5 años en Montevideo, Canadá y los Estados Unidos, cumpliendo las etapas de noviciado y filosofado de la orden. En el exterior también estudió sociología, ciencia política y economía. Una primera consulta sobre el Papa Francisco, porque además es desde que no nos hemos visto en estos días, ha sucedido esto, por ejemplo, ¿no? Un nuevo Papa. Sí, yo nunca lo conocí, porque si bien lo normal cuando yo entré a los jesuitas era que los mandaran a hacer filosofía en la Argentina, y ahí sí lo hubiera conocido. Él debe haber entrado a la compañía unos 3 o 4 años más que yo. Así que por poco... No, y tenemos, digamos, amigos comunes. Pero no, desgraciadamente yo nunca me... ¿Y cómo lo ve al Papa? Es fantástico. Yo estuve ahora en Europa hace cuestión de un mes, y entre otros lados estuve en Roma. Y Roma es digamos, no sé cómo se dice, el público más difícil para... Y siempre pasa, el que está más cerca es el que ve las arrugas. Claro, entonces bueno, son los más críticos. Y están enloquecidos. La gente que yo tuve, viejos amigos, gente vinculada a la política, vinculada a la iglesia, nadie quería un papa italiano ni tampoco un papa europeo. Pero claro, que viniera de mucho más lejos... Era por lo menos una variación importante. Y este hombre ¿no? ha hecho un impacto impresionante, pero Sí. impresionante. Bueno, tendrá que administrar las expectativas de mucho, y parecería que ya lo está haciendo, ¿no? Porque después de esa exposición, bueno, que tuvo el máximo en Brasil, ahora el declive y la hora de trabajar, digamos, ya sobre el terreno, ¿no? Sin duda. Allí hay circunstancias complejas. Dice ahora en su último tuit, usted no usa redes sociales, ¿no? Casi. ¿Le han recomendado, le han aconsejado? No tuve, la última vez que fue candidato tuve un Facebook y demás, pero yo qué sé, me da la impresión como que es hasta riesgoso, en el sentido de que uno tiende a expresarse. Yo siempre he sido reacio a hablar de más. Mi padre, que era un hombre muy sabio, me decía que la fórmula para decir pavadas era hablar todo el tiempo. Y esto es todavía peor, porque uno en definitiva está reaccionando al instante. Bueno, supongo que el Papa Francisco tendrá su administrador de la cuenta de Twitter, pero su último conocido dice: somos vasijas de barro, frágiles y pobres, pero dentro llevamos un gran tesoro. ¿Comparte esa mirada? Es un hombre de una profunda espiritualidad. Cuidado con no quedarse en esas manifestaciones tan impactantes, digamos, bueno, hasta de manejo de multitudes, pues un hombre que tiene esas cosas que es como un don, ¿no? Desde ya. De estar trancado en el tráfico en Río de Janeiro con miles y miles de personas y bajar la ventana y empezar a saludar, que son cosas como instintivas, pero junto con eso es un hombre de una espiritualidad muy profunda. Es un hombre que hace 2 o 3 horas de oración todos los días. Mucha sensibilidad, mucha austeridad. Usted ciertamente a veces cuando contempla aspectos humanos también es indulgente con el presidente Mujica. ¿Considera que es una buena persona? Yo sí, me parece que, yo creo que bueno, ha cometido errores, también quién no, y me parece que sin querer le está haciendo mucho daño al Uruguay. Creo que sin querer, yo creo que es un hombre bien intencionado, pero le está haciendo mucho daño más allá de esas cosas que son las que solemos medir en el día a día, que suelen ser las económicas, más allá que si el país crece económicamente, no crece económicamente, si digamos, hay necesidades básicas insatisfechas y cuántas son, que son temas importantes. Pero hay algo mucho más profundo que hace a la cultura de un país. Cultura en el sentido propio del término, no en recitar el Ariel de Rodó, sino toda esa combinación de valores, sentimientos, ideas. Y Mujica, sin querer, le ha bajado la vara a las expectativas y a los logros en el Uruguay. La excelencia es una cosa que ya no existe más y ha entronizado el más o menos en el hablar, el más o menos en el vestir, en largar una cosa hoy, después mañana cambiar, en anunciar un plebiscito, después decir que no se va a hacer. Eso hace un daño horrible. De cerca se notan las arrugas, decía usted al comienzo de la entrevista. ¿Le sucede algo similar a Mujica, que probablemente aquí se le advierta algún defecto que en el exterior no se le nota? Es así, es absolutamente así. Si uno va
en fin, por otros países. Bueno, ahora en este viaje inclusive, él había estado en Italia y había estado en España, yo estuve en los dos lados. Y la opinión de periodistas y de gente de gobierno que ha estado con él es de encandilamiento, ¿no? Sobre todo esa cosa que impacta más, que es una pobreza auténtica. Ese es el arma, digamos, más fuerte que tiene Mujica, que nadie le puede discutir. Bueno, usted ha dicho que la política muchas veces se mueve más por el odio que por el amor. En todo caso, ve en Mujica a una persona que va en la dirección correcta, digamos, por amor, pero no le da con eso. En eso yo creo que, de la misma manera que creo que le está haciendo un daño muy grande al Uruguay, en esa otra cosa digamos, de formar valores y hasta ambiciones, yo creo que ha sido un hombre muy bueno en no alentar odios en la política. Más allá de algún momento de calentura que ha tenido, no es una persona que esté manejando mal, y eso es muy importante. Hay países, bueno, la Argentina, mismo España, ahora que yo estuve, mismo Italia también, donde llegar a acuerdos políticos se está haciendo muy difícil porque el lenguaje, las actitudes son todas de choque y de odio y de confrontación. Mujica no es ese tipo de persona y eso es muy valioso. Doctor, ¿podría decirse, hablando en términos campechanos o acaso una vulgaridad, que usted está cómodo, ¿no?, en este momento? O sea, seguramente no tiene ninguna expectativa desde el punto de vista político-partidario. Sin embargo, pretende generar como un think tank permanente, como una usina de ideas, de aportes, y ha retomado algunas iniciativas en un escenario complicado, como es esta discusión parlamentaria de la rendición de cuentas. Ahí hay cosas que son hasta un poco descorazonantes. Esto que estamos teniendo ahora, esta especie de aquelarre continuo, que significa para el país mucho daño, ¿no? Mucho daño para los estudiantes, daño en la salud, daño en general, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, más el alimentar esas fracturas de que hablábamos antes. Es una cosa hiper negativa. Lo lógico es que uno se siente un poco y dice, che, ¿cómo es esta historia? Pues no podemos vivir así. No es un problema más del frente, no es que Lorenzo sea un canalla, esto ha pasado siempre. Entonces, ahí hay algo que no tiene sentido. ¿Cómo? Hasta todos los años vamos a tener 4 meses de catereté, no tiene sentido. ¿Por qué no pensamos un poco a ver? Claro, hay cosas muy profundas. Podríamos decir, bueno, empezar por pensar el Estado. Nosotros no podemos tener 230, 240 mil funcionarios públicos porque la cuerda no da para todo y tenés este tipo de problemas. Eso es muy difícil y no va a pasar nada con eso. Nadie le va a poner el cascabel al gato. Nadie va a decir, che, ¿por qué no volvemos un poco a aquellas ideas de reducir el Estado? Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Bueno, y por ejemplo, en ese sentido yo recomiendo la lectura para coincidir o discrepar, la lectura de la columna Es ahora o nunca, ¿no?, de las últimas publicadas en El País. Allí usted establece precisamente algunas que considera herramientas idóneas para salir de esta situación. Hay cosas que no, digamos, no le prenden fuego al país, ni mucho menos, y que minimizan este tipo de problemas y que además están en la Constitución de la República. A raíz de es una larga, es un tema muy largo, pero bueno, a raíz de una evolución negativa que han tenido los parlamentos en todo el mundo, los parlamentos nacieron, entre otras cosas, para controlar el gasto. Nacieron del lado del ciudadano frente al gobierno para que no le meta la mano en los bolsillos todo el tiempo. Eso, en la enorme mayoría de los países, se ha ido relajando y los parlamentos son los que dan manija para quedar bien, aumentar. Y es lo que está pasando en el Uruguay. A raíz de eso, inclusive, se modificó la Constitución más de una vez para darle al Ejecutivo más potestades y menos al Parlamento en materia de presupuesto, de rendiciones de cuentas, de gasto, todo eso. Y no se están cumpliendo, se han ido deformando. La Constitución dice que si no hay recursos no se puede dar, no se puede gastar. Entonces se ha inventado acá que decir que esto va a cuenta de rentas generales es un recurso, es mula, esto va a un pozo sin fondo. Bueno, lo que yo planteo, ya lo planteé cuando estábamos en el gobierno, lo volvimos a plantear. Esto viene del 95, ¿no? Claro, cuando yo era senador. Y es algo que además conviene a todo el mundo. Son normas que traducen lo que dice la Constitución de forma explícita. Entonces, no se puede gastar, se la tenés que jugar y poner un impuesto, cosa que nadie quiere hacer. O sea, si no hay recursos genuinos, no se puede gastar. No se puede aumentar, se vinculan los presupuestos con la evolución del país. Y entonces eso le permite además a los legisladores, cuando la gente viene a presionar, dice, mirá, yo te quiero mucho, y en fin, y tal, pero no puedo hacer nada, porque la ley no me lo permite. Y terminaríamos con todo este relajo. Y además obligaría a hacer los presupuestos pensando un poco más. Porque los presupuestos se van haciendo, hasta llega un momento dado que alguien, generalmente el ministro de Economía, dice, chao, hasta acá llegamos, y no hay más.
Pero ahí abajo se distribuye, bueno, quién sabe cómo. ¿Por qué le van a dar bolilla, para utilizar el lenguaje a veces que a usted le gusta, o le van a llevar ahí la punta a usted, que fue ministro de un gobierno muchas veces enfrentado radicalmente a lo que es el Frente Amplio y la izquierda, cuando el propio Astori ha sugerido algunas iniciativas de este tenor y tampoco le llevan el apunte? Digo, porque si piensan 2 segundos, es en su beneficio. ¿Y cuál es Un ese tipo beneficio? una persona como Tabaré Vázquez, ¿no? Sí. Que ya se jugó prematuramente, si usted quiere. ¿Por qué Así- prematuramente? Porque yo creo que ahora le van a venir a golpear la puerta con todos los problemas que hay en el país y no va a tener más remedio que asumirlo. Hasta ahora, como decía Jorge Valle, ponía cara de yo no fui, pero bueno, eso se les terminó. Pero en fin, una persona que está en esa posición, si lo piensa 2 minutos, esto es una solución. Se hace un presupuesto bien hecho una vez y se acabó el relajo, ¿no? Le conviene. No le gustará quizá que la iniciativa venga de parte mía, no interesa. Le conviene a todos, toda persona que pretenda ser legislador, ni siquiera presidente de la República, le conviene. Uno puede leer esta columna Es ahora o nunca, puede compartir de pronto la herramienta, además está sólida desde el punto de vista conceptual y bien fundamentada, pero después va a otras columnas suyas y dice, pero acá capaz que no la llevo, ¿no? Y probablemente genere controversia. Dice usted en Quizás ahora, que es otra columna reciente, bueno, que no tiene sentido tampoco andar, dice, esto último ha llegado hasta tal grado de relajo que provocó reformas constitucionales para recortarle facultades presupuestales y fiscales al Parlamento, pasándoselas al Poder Ejecutivo. Y después señala como cierto ninguneo, digamos, del salario docente. Dice, van a seguir pidiendo y van a seguir pidiendo y van a seguir pidiendo. No gana bien un docente aquí en Uruguay. No es el tema. A ver. Ese no es el tema. Hay en el Uruguay, hay cientos de miles de personas que no ganan bien y debe haber muchos más que creen que no ganan bien, ¿eh? Pero ese no es el tema. La responsabilidad del gobierno en materia de educación no es que los docentes ganen bien. Ese es un desideratum, pero no es la responsabilidad central. Como la responsabilidad central en materia de salud no es que los que trabajan en la salud ganen bien, es un desideratum. No es la responsabilidad. La responsabilidad central es que la educación sea de buena calidad. Claro. Y eso, perdón, sí, claro. Eso no se está consiguiendo por la vía de aumentarle los sueldos. Está aprobado. Ajá. Claro, yo me refería específicamente a algunas consideraciones, a ver si usted entiende que muchas veces se va un poco en estas afirmaciones. Dice, no les afloje, presidente, hablando un poco de los reclamos docentes, ¿no? No les dé un mango de aumento. Y no solo porque no se lo merecen, dice usted, sino además porque no servirá para nada. Para mejorar la educación, obviamente que no, pero tampoco para que se dejen de presionar. Cuando hayan embolsado lo que les ofrezcan, enseguida dirán que es poco y volverán por más. Y es exactamente lo que está pasando. Sí, pero usted ratifica que no se lo merecen, ¿Qué que se van a llenar los bolsillos. Ahí va. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando que lo que les dieron y aceptaron, porque hay un convenio, acuérdese, hay un convenio que firmaron con el gobierno y lo aceptaron y que no preveía dar aumento ahora. Es exactamente eso lo que está pasando. Se lo dieron, lo embolsaron y están volviendo por más. Eso no quiere decir que todos los docentes sean malos, quiere decir que la inercia de es mala. Yo digo, en la consideración a veces de las palabras puede desprenderse. Puede ser, y uno tiene un artículo, es muy poco el espacio, Claro, no da para hacer demasiadas disquisiciones. Pero lo fundamental en este momento en nuestro país no es el nivel de los salarios de los docentes, aún siendo bajo, que es verdad. Lo fundamental en nuestro país es que la educación es una catástrofe y que por el camino de aumentarles los salarios, lo único que han conseguido es que la catástrofe sea mayor. Eso es real. El Uruguay está teniendo un serísimo problema, las generaciones jóvenes no tienen formación elemental. Y el país va para atrás en eso. Eso es lo fundamental. Bueno, y usted allí está señalando además el ejemplo de escuelas de niños con alas, se le hizo jubilar, el impulso, y algunas públicas además que han sido citadas. ¿Usted considera que sigue siendo por ahí el camino? Por sí. Esa idea de Bordaberry, por ejemplo, de multiplicar jubilares por todo el país o impulsos por todo el país, ¿la comparte? Digamos, es una forma. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo de que una iniciativa que es del Frente, que es permitir que donaciones a escuelas en zonas marginadas puedan ser imputables parcialmente a impuestos, que le suban el techo, porque está probado que es un uso óptimo del dinero para llegar a los fines que se quiere en materia educativa. Que Mujica en su momento dijo que sí, y después, en fin.
La semana pasada estuve aquí tratando de obtener las tres miradas. La del docente que está en este momento reclamando dinero para la educación y además para su trabajo. La de una estudiante brillante de Bella Unión que ahora se va a Oxford, ya partió a Oxford y que representa el estudio, bueno, un estudio calificadísimo, ahora se me fue el nombre del estudio Ferrer, de Ferrer Abogados. Y además la mirada de Renato Perti. Y todos coinciden en que también hay ausencia de liderazgo en el sistema político, que falta como una conducción. Sí, yo creo que sí. Es cierto. Ahora, estas cosas recaen sobre el gobierno sustancialmente, sobre todo cuando el gobierno tiene mayoría. O sea que en este punto de la educación, haya o no haya carencia de liderazgo en la oposición, no hacen al tema. Este es un tema que depende exclusivamente del gobierno. Bueno, y usted entiende que también, más allá de los ingresos de los docentes, hay otras vías. ¿Hay otros modelos a aplicarse, por ejemplo, en Uruguay? Lo de los modelos, yo estoy cada vez más reacio a eso de los modelos, porque los modelos da la impresión como que yo tengo en algún lado una especie de fórmula que da 2 de esto, 3 de lo otro, revuelve y no, es más complejo. Pero me parece sí que hay cosas muy... Está tan mal la educación pública en el Uruguay que hay cosas muy básicas que harían cambios sustanciales, más allá de toda la discusión, si más tiempo completo, menos tiempo completo. Por ejemplo, volver a establecer la jerarquía y la autoridad en el sistema, es decir, que los directores de liceo y de escuela vuelvan a ser lo que eran unos personajes en el Uruguay, y tuvieran la decisión, el poder de decidir a quién van a tomar, si lo van a echar, si sirve, si no sirve, la disciplina en los colegios, las contrataciones que haya que hacer, los gastos y demás. Eso solo yo creo que haría una diferencia muy grande, cortaría con esta burocratización centralizada que hay y le daría a la educación, pondría en la educación algunas cosas en su lugar, porque hoy en día la educación está manejada por sindicatos y de a ratos, si les dan espacio, por 2 o 3 personas en la NEP. Que no es así como funciona el sistema educativo. Bueno. Entonces hay cosas muy básicas que no requieren un mango, además, que darían cambios muy importantes. ¿A quién se le puede ocurrir? Más allá de que, por supuesto, los docentes son seres humanos y uno tiene que estar preocupado por ello, pero digo, ¿a quién se le puede ocurrir que cualquier organización, sea de educación o sea de fabricar chorizos, funcione sobre la base de que el trabajador elige dónde va a trabajar? Las instituciones se organizan y eligen. A mí no me gustará si estoy del otro lado, pero es la forma en que las cosas funcionan. El otro es al revés. El otro día seguramente usted habrá leído la entrevista que le realizaban a Rodrigo Arim, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y él señalaba la necesidad de inversiones progresivas a 20 años para obtener resultados. ¿Coincide con ese pronóstico, digamos? Sí, pero otra vez, yo creo que hay cosas mucho más de la raíz por ejemplo, eso. ¿Cómo? Pues yo imagino, por ejemplo, el estudio, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a terminar con el sistema de selección de personal y al estudio van a venir a trabajar los que quieren. Se acabó. En un periodo de X tiempo se terminó. No existe, no cabe en la cabeza de nadie. Bueno, el sistema educativo público en Uruguay funciona así. Es loco. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, pero vamos a convocarlo para más adelante para seguir hablando de algunas cuestiones. El sistema político muchas veces contamina todo este escenario de necesidad de un debate por lo alto con el tema electoral. ¿Se anticipó el tiempo electoral otra vez? Yo creo que el tiempo electoral siempre está, ¿no? Los que dicen que no es tiempo electoral, qué sé yo, es porque el timing no les viene bien. Siempre está. Eso es inevitable, no se puede luchar contra eso. Lo que hay que tratar es de que eso no lleve a bajar la mira, porque tampoco para hacer campaña electoral uno necesariamente tiene que achicar la cancha, no se puede hacer política con nivel. Ha ocurrido en el Uruguay. Estamos muy bajos en general, ¿no? ¿Está trabajando con algún grupo del Partido Nacional? No, no, estoy escribiendo, bueno, el libro sí, el aporte está acá, vamos a hablar un poco del libro ahora. Porque, por ejemplo, el otro día se hablaba de Bordaberry como enemigo del Partido Nacional. La calle Pou dijo específicamente, esto es como abrazarse con el oso, haciendo alusión al acuerdo para ganar Montevideo. ¿Le hace bien al Partido Nacional este tipo de reivindicación? Yo creo que puede ser discutible, ¿no? A mí no me parece mal hacer un acuerdo electoral que no implica desdibujar a los partidos, porque solo para Montevideo el sistema lo permite y lo nacional corre por otro lado. Eso no me parece mal. No es tampoco la piedra filosofal. Aún si da resultado, implica que se gana Montevideo,
Tampoco No es funda nada. no es el fin del mundo. Capaz que tenemos ojalá una administración mejor en Montevideo, pero no creo que sea algo transformador, digamos, de la cultura política del No es Uruguay. el nacimiento de ese nuevo bipartidismo del que Yo se creo habla. que no tiene mucho sentido. Al revés, yo creo que sería muy negativo. Yo creo que los dos partidos llamados fundacionales tienen identidades que salen de la historia del Uruguay, no son identidades que las fabricaron, qué sé yo, en Europa. Están en las raíces y en algunos casos parte de esas raíces que medio se están secando, o sea que le hace bien al Uruguay mantenerlas vivas. Bueno, y ahora me detengo en algunas consideraciones recientes de la calle Pou. Dice, en caso de llegar, porque además habla del tema económico y tenerlo a usted enfrente y no preguntarle por esto sería una barbaridad. Dice, en caso de llegar a la presidencia de la República, el precandidato blanco Luis Lacalle Pou no tiene previsto desmontar la política económica del gobierno del Frente Amplio y, por el contrario, continuará adelante con muchas de las grandes líneas trazadas durante los 8 años de administración de la izquierda. No sé a qué se refiere, porque, digamos, qué sé yo, líneas económicas hay en pila, hay líneas económicas macro, no sé si se refiere que sea la política cambiaria, la política monetaria, la política de endeudamiento público de este gobierno ha sido muy buena. Después, si uno baja a nivel micro, para mí en general han sido malas. Sí, pero digo, en términos generales no comparte esta mirada. La No sé mucho a transmitió qué se Pablo da Silveira, además. No sé a qué se refiere. Bueno, se refiere, entre otras cuestiones, a los consejos de salarios, eliminados además durante el gobierno de Lacalle, ¿no? Del doctor Lacalle. Sí, técnicamente lo que nosotros hicimos fue no convocarlos. Ajá. No los eliminamos porque estaban ahí. Quedaron ahí en una stand-by, institución que en estaba en la suspensión. ley, pero no se Bueno. convocaron y después no lo convocó Sanguinetti ni Valle. Exacto. Y ahora sí los convoca el convocó Frente Vázquez, Amplio. Y dice Lacalle Pou, llegaron para quedarse. Sí, yo creo que, bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Una puede ser simplemente un pronóstico neutro de lo que va a suceder y otra cosa es una preferencia, no sé a cuál de las dos se refiere. Si van a quedar o no, yo no lo sé. Que sean buenos o malos, yo tengo opinión formada de que no son buenos, tal como están estructurados. Hay otras maneras de negociar salarios que no centralizados con el gobierno presente. Eso lo que hace, entre otras cosas, y por eso lo quiere el PIT-CNT, le da a la central sindical un gran poder político. De un lado está uno solo, que es el gobierno, y del otro lado hay uno solo, que es el PIT-CNT. Esa es la razón por la cual lo defiende tanto, más que porque sea el ideal como mecanismo de fijación de salarios. ¿Usted comparte esa mirada de los empresarios que muchas veces la balanza tiene un plato demasiado pesado Pero para el lado es muy difícil. Además, uniformiza todo, es decir, que usted negocia la ferretería con el coso medio, con el grande, y además se negocia cuando está marcado. Usted no puede imaginar que lo llaman para negociar y el dirigente sindical va a decir, no, mire, no me dé, por favor, no me dé esta vez, no me dé. No, cada vez que se sientan es un remate para arriba. Bueno, se va a presentar, ¿cuándo se presenta el libro, doctor? El jueves 29 de agosto. El jueves 29 de agosto, escritos En desde la Católica. En la Católica, de Ignacio de Posadas. Y dice después al cierre, ¿no? No quiero anticipar el final, pero bueno, algo. Algunas veces me han dicho que soy duro en mis opiniones y puede que así sea, aunque no por un placer de serlo. Pero sí es una realidad que admito, sin vanagloriarme de ella. No quisiera tener que reconocer además el haber sido injusto. Lo tildan de arrogante muchas veces, ¿no? De que no le gusta la opinión ajena, de que es una persona que, bueno, en fin, no asume la opinión del adversario como válida muchas veces. Y acá está demostrado que no. No. Digo, el ser arrogante, no vayas a ver. Estoy por cumplir 70 años ya, torcí el colmillo, en eso no le duele emprender. Pero el digamos. de no admitir opinión ajena no es cierto. Yo pasé de los 8 años de política activa, digamos, que tuve, los primeros 2 pasé en el Senado negociando con todos los partidos para sacar adelante leyes básicas. Mire si habré llevado y oído, escuchado y negociado y vuelto. ¿Tomó aportes, por ejemplo, de gente adversaria políticamente? Y no había más remedio si nosotros éramos minoría. Claro. Todas las grandes leyes, puertos, empresas públicas, funcionarios públicos, todos salieron hablando y negociando y con una paciencia de la gran siete. Bueno, para el que tenga la oportunidad, es recomendable la lectura del libro, entonces. Culpa de Luis Alberto Lacalle, usted lo establece claramente. Además, sí, ¿no? Pues yo hace años que vengo escribiendo y fue él que en un momento dado me dijo, tenés que sacar un libro. Digo, ¿te parece? La gente, no, tenés, como tan siempre, ¿no? Entusiasta, y al final digo, bueno, voy a ver. O sea, armé una selección y por las dudas lo consulté a Pablo García Pinto, que siempre es un tipo sensato, medido. Y cuando lo leyó me dijo, no, dale para adelante. Dale para adelante. Bueno, muy bien, así que tienen la oportunidad de leerlo a través de la editorial Arca. Doctor de Posadas, lo esperamos pronto por acá, ha sido muy amable como siempre. Con muchísimo gusto.
Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Presentó SECOM, primer servicio de compañía.